la sesión. Las preguntas, me olvidé de aclarar al comienzo, vamos a hacer todas al final. Y bueno, y ahora pasamos de estos intrincados y apasionantes mecanismos que nos ha propuesto el doctor Semple, bajamos un poco más a la tierra y vamos a hablar de aspectos más prácticos desde el punto de vista de la clínica, de la PTI. Y yo me voy a referir puntualmente a los aspectos que tienen que ver con PTI pediátrica. Bueno, conflicto de interés. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que cuando uno va a tomar una decisión terapéutica en PTI, hay dos cosas que hay que pensar. ¿Cuándo tratar y cómo tratar? Para lo cual primero vamos a tener que estudiar mucho, ¿no es cierto? Porque hay guías de todos los colores, de todos los países. Y bueno, y tenemos que ver qué es lo que más creemos más conveniente tratar de extraer de toda esta bibliografía que tenemos disponible. Empecemos con la PTI de reciente diagnóstico. El tema es ¿cuándo tratar? Sabemos hoy por hoy que las guías de expertos responden más a opiniones, las guías de tratamiento dependen más de las opiniones de los expertos que resultados de estudios controlados. Eso es una realidad irrefutable. En general, todas las guías, o la mayoría, utilizan el grado de sangrado para recomendar o no algún tratamiento. En algunas se considera además el recuento plaquetario. Sin embargo, una de las cosas que uno se plantea es la hemorragia intracraneana, que es el gran fantasma, ocurre casi exclusivamente en pacientes con recuentos plaquetarios por debajo de 20.000. ¿Es correcto minimizar este dato, digamos, para obviar el recuento plaquetario? Las guías que tenemos en la Argentina, que son las nuestras, las de la Sociedad de Hematología y las de la Sociedad Argentina de Pediatría, priorizan el recuento plaquetario para la decisión terapéutica. Ahora, independientemente de cuál sea la decisión, todas las guías es unánime que independientemente de la modalidad terapéutica que uno adopte, el objetivo del tratamiento es simplemente alcanzar recuentos plaquetarios seguros, no recuentos plaquetarios normales, como a algunos médicos les gusta hacer. El tema ahora es cómo tratar. Estas son las distintas modalidades terapéuticas que tenemos, conocidas, y ha surgido últimamente el tema de la probable utilización de los agonistas del receptor de trombopoyetina en PTI reciente. Empecemos con la conducta expectante, muy rápidamente, es un vuelo de pájaro. La conducta expectante es la conducta recomendada en las últimas versiones, tanto del consenso internacional como de la guía de ASH, para los casos más leves. Acá está, consenso internacional 2019, habla del diagnóstico, niños y adolescentes con PTI sangrado leve o incluso moderado, pueden ser manejados con conducta expectante y control en 24 horas, independientemente del recuento plaquetario. La guía de ASH dice algo muy parecido, en niños con PTI de reciente diagnóstico, sin sangrado o con sangrado mínimo, recomiendan observación más que corticoides. Pero, más allá de las recomendaciones de los expertos, el no tratar es una decisión que no solo tiene que tomar el médico, sino también conjuntamente con la familia y con el paciente. Y se basa en la evaluación personalizada de distintos parámetros. Pero las dudas que surgen son, en primer lugar, ¿conocemos realmente factores predictores de riesgo distintos al recuento plaquetario? ¿Estamos seguros que, por ejemplo, un chico con escasas petequias, un recuento plaquetario de 10.000, no va a desarrollar en las próximas horas una hemorragia severa que requiere internación y tratamiento en forma urgente? La segunda, y que es muy importante en este momento de nuestro país, es las recomendaciones sugeridas para los países desarrollados, ¿son aplicables en nuestro país así linealmente? En el ejemplo anterior, ese niño, ¿cuánto va a demorar, considerando la distancia, las vías de acceso, estamos a 20 cuadras de la Ruta 3, por darle un ejemplo, medios de transporte, para poder acceder a un centro médico que garantice un tratamiento adecuado en ese chico que empezó a sangrar de golpe y que está empeorando rápidamente? Otra duda que tenemos ¿es éticamente correcto no tratar basado exclusivamente en el costo? ¿Es éticamente correcto no tratar basado en que el riesgo de hemorragia mortal es muy bajo? Entonces, ¿para qué vamos a tratar a 999 para salvar a uno o a dos? Y
¿Cuáles son las implicancias legales de no tratar habiendo tratamientos disponibles? Son dudas que planteo. Respecto a las modalidades terapéuticas, bueno, vamos a pasar rápidamente revista a ellas. En primer lugar, el tema de los corticoides. El corticoide es el tratamiento recomendado por sobreinmunoglobulina o anti-D en los siguientes casos. Los pacientes con sangrado 1 o 2, independientemente del recuento plaquetario, o, según ASH, pacientes con sangrado mucoso sin compromiso ni de vida ni de calidad de vida alterado. Pero también acá esto merece algunas reflexiones y opiniones personales. La mayoría de los estudios comparando corticoides versus inmunoglobulina o anti-D coinciden en que los corticoides tienen menor porcentaje de pacientes respondedores y respuestas más lentas y de menor duración. Los mismos estudios también coinciden en que la incidencia de efectos adversos es mayor con corticoides. También coinciden en que los corticoides no tienen ningún efecto sobre la evolución posterior de la PTI. Sin embargo, sin evidencia científica sustentable que avale entonces esta recomendación, el planteo es: ¿cuál es el criterio utilizado para priorizar el uso de corticoides sobre inmunoglobulina o anti-D? Es volver a 40 años atrás, ¿no? ¿Es una recomendación que está basada exclusivamente en el costo? No lo sabemos. Bueno, los esquemas son los clásicos. En pediatría lo que usamos son distintos esquemas, básicamente usando dosis del Tizona entre 2 y 5 miligramos por kilo durante 4 o 7 días. También se puede usar por vía endovenosa, la metilprednisolona, 3 días consecutivos, y también es una alternativa más reciente el uso de dexametasona endovenosa durante 4 días. Pasamos a la inmunoglobulina. No hay mucho nuevo para decir. Son los dos esquemas clásicos, los que ustedes ven acá. El clásico fue el de 1 gramo por kilo durante 2 días consecutivos, y después el otro, el de 0,8 como dosis única. El porcentaje de respuestas es similar con ambos esquemas. Es muy interesante este metaanálisis que hizo un grupo chino comparando entre los dos esquemas terapéuticos distintos parámetros. Y vemos, por ejemplo, por el tiempo para cese de hemorragia, tiempo para inicio de ascenso plaquetario, el recuento plaquetario a la semana o a las 2 semanas, o el tiempo para alcanzar el pico de recuento plaquetario, no mostraron diferencia entre ambos esquemas. Pero sí hubo diferencia en el lado de los efectos adversos, obviamente menores cantidad de efectos adversos con la dosis más baja, pero con las dosis más altas lo que se vio que es menor el riesgo de desarrollar una PTI crónica. También se pueden combinar la inmunoglobulina con otros tratamientos. Ese es un trabajo más reciente que hay, que compara placebo, inmunoglobulina con placebo versus inmunoglobulina con metilprednisolona. Lo que se observa en este trabajo, ahí están los datos, básicamente es que al comienzo, en las primeras 48 horas, es más efectiva la combinación, pero después ya a las 72 horas se igualan ambos grupos. Respecto a la globulina anti-D, no hay mucho nuevo para decir. Esto es lo clásico, 70 a 75 unidades como dosis única, porcentaje de respuesta similar a la inmunoglobulina, entre 85 y 90%. Sabemos que va a producir un descenso de hemoglobina leve a moderado en más de la mitad de los casos. Y sí, hay muy aislados casos descritos hace unos años de hemólisis masiva y muerte. Cuando uno quiere ver qué es lo que se usa en la práctica diaria, acá yo les puse estos dos ejemplos. El primero es un ejemplo del protocolo del Grupo Intercontinental, del ICIS, publicado hace más de 10 años, en lo cual simplemente se pone qué es lo que los médicos que reportaban pacientes, qué es lo que indicaban. Y fíjense, las líneas que están vacías, digamos, que están en blanco son los pediátricos, ¿no? O sea, solamente el 20% de los pacientes pediátricos no recibieron algún tipo de tratamiento activo. El otro 80% los médicos le indicaron y básicamente se indicó inmunoglobulina o inmunoglobulina asociada a corticoides. El segundo es un trabajo mucho más reciente, es del año 2020. Es una encuesta del grupo italiano en el cual los resultados son muy similares. O sea, no recibieron tratamiento activo el 23% de los pacientes. El resto recibieron todos algún tipo de tratamiento y el más utilizado fue la inmunoglobulina y en segundo lugar el corticoide. Cuando uno compara
tratamientos de estos de primera línea, vemos, hay distintas comparaciones, se muestro rápidamente. Este trabajo del 2005 comparaba inmunoglobulina corticoides, y lo más importante que mostraba era que los corticoides tenían una probabilidad 26% menor de alcanzar un recuento plaquetario seguro a las 48 horas si lo comparábamos con la inmunoglobulina. Es un metaanálisis. También se vio menor incidencia de PTI crónica en los que recibían inmunoglobulina. En 2018, este es un estudio prospectivo aleatorizado, que observaron respuestas más rápidas y hemorragias menos severas en los pacientes que recibían inmunoglobulina cuando la comparaban con la conducta expectante. En 2020, Acero Garcés también es un metaanálisis inmunoglobulina versus corticoides o anti-D, en lo cual se vio que la respuesta a las 72 horas y a los 7 días era mucho mejor con anti-D o inmunoglobulina que con deltisona. Y el grupo egipcio, que trabaja muy bien en PTI pediátrica, comparar inmunoglobulina versus anti-D, prácticamente no encontró diferencias entre los dos tratamientos, excepto en el tiempo de internación, básicamente. Y ahora viene el tema de los agonistas del receptor de TPO en PTI reciente, que es lo más nuevo que hay. Hay bastante bibliografía. Yo me voy a detener en esto, que creo que es un resumen de todo. Este es un trabajo, un análisis hecho por el doctor John Granger, Tom Kuhn, bueno, son todos referentes muy importantes de PTI pediátrica. Evalúan la evidencia actual sobre el uso de romiplastina en PTI reciente, evaluando los datos de 5 ensayos clínicos, un estudio de mundo real y un reporte de acá, 5 estudios de mundo real y un puso. La conclusión de este estudio, después de analizar todos estos datos, es que los trombopoyéticos pueden ser una opción preferida para niños con PTI de reciente diagnóstico o persistentes que no respondieron al tratamiento con corticoides. Esa es la conclusión de ellos. Plantean una serie de interrogantes a resolver, referidos básicamente a la comparación entre el uso de trombopoyéticos con corticoides o con conducta expectante. Y las reflexiones que a mí se me ocurrieron eran, ¿por qué en esta conclusión no plantean la comparación también con la inmunoglobulina o la anti-D? ¿Por qué en los interrogantes que ponen a resolver tampoco plantean la comparación con inmunoglobulina o anti-D? O sea, están comparando exclusivamente con corticoides o con no hacer nada. Tal vez sería más lógico, a la luz de los conocimientos que tenemos actualmente, plantear que el uso de los agentes trombopoyéticos en PTI reciente podría quedar reservado como una opción para aquellos pacientes graves que no han respondido a las 3 terapias iniciales. La polémica está total y absolutamente abierta. Esto simplemente les muestro, esta es la guía actual, la que hoy ya está publicada para la sociedad. En esta guía nosotros lo que hemos hecho es, acá priorizamos nosotros mucho el recuento plaquetario, los pacientes de bajo riesgo, que como dice acá, plaquetas de menos de 20, sin factores de riesgo agregado y casi sin sangrado, ahí la conducta expectante sí es priorizado, pero ya en pacientes con menos de 20, con o sin sangrado, bueno, acá figuran todos los parámetros, en este grupo de mayor riesgo queda librado a criterio médico tratante la elección del tratamiento de primera línea, optando entre los 3 que hemos comentado, entre corticoides, inmunoglobulina o anti-D. Usará el que prefiera o el que tenga disponible. Perdón. Pasamos para la última parte de la charla al tratamiento de PTI persistente y crónica. Acá tenemos que aclarar antes que nada que la decisión de tratar a estos pacientes es una decisión que tiene que surgir de un consenso entre el paciente, los padres y el médico tratante, evaluando distintos factores, son muchos factores, como figura acá, evaluando la posibilidad de remisión espontánea, la posibilidad del riesgo de muerte por PTI, la calidad de vida con PTI, la calidad de vida durante o post algún tratamiento, el riesgo de sepsis post-esplenectomía, el riesgo transfusional y el acceso a la atención médica. Me voy a detener en los 3 primeros parámetros rápidamente. La remisión espontánea. Hoy sabemos que los chicos con PTI crónica pueden remitir incluso muchos años después. En la parte de arriba
vemos, este es un trabajo que hemos publicado nosotros, un grupo argentino multicéntrico, publicamos en el 2009. Lo interesante de esto, fíjense, esta es la curva de remisión de los pacientes que al año se consideraron como crónicos, y posteriormente siguió habiendo remisiones, un 22%, o sea, 59 de estos 271 pacientes remitieron entre un año y 11 años después del diagnóstico, espontáneamente, estoy hablando de remisiones espontáneas. También los de abajo son dos publicaciones referidas al protocolo ALPARC, que es del Grupo Intercontinental, donde hay las remisiones entre los 12 y los 24 meses, o sea, en el segundo año de evolución, entre el 24 y el 28% de los pacientes remitían espontáneamente. O sea que la posibilidad de remisión espontánea está siempre presente. Lo otro es respecto a la hemorragia intracraneal, al gran fantasma. ¿Cuál es la incidencia en PTI pediátrica? Acá están los números de algunos trabajos más importantes. 0,17, el primer estudio del grupo internacional, en el estudio nuestro fue 0,21%, y después el protocolo PARC 0,6%, y el grupo egipcio, que dije que trabaja muy bien, 0,60%. Esta es la incidencia más o menos aproximada de hemorragia intracraneal en estos pacientes. Y lo importante es, ¿cuándo la hacen? Estamos hablando de PTI persistente o crónica. Muchas veces hay un concepto equivocado de que estos chicos sangran básicamente en periodo agudo, y no es así. Fíjense, acá hay distintos trabajos, yo les marqué. Después de los 6 meses, en una revisión de la literatura, el 28% de los pacientes sangraron después de los 6 meses. En este otro trabajo fue una encuesta nacional que hizo en Estados Unidos, el 30% de las hemorragias intracraneanas fueron en PTI crónica. En el PARC, 15% después de los 12 meses, 15% entre 12 y 24 meses, y el grupo egipcio, 12% en persistente y 48% la vieron en PTI crónica. O sea, en PTI crónica y persistente es un problema muy importante. Y la calidad de vida, este es un estudio muy en adultos, una encuesta del doctor Macmillan, que observaron que desde la perspectiva del paciente la PTI no es una enfermedad crónica leve, su influencia sobre calidad de vida es mayor que para hipertensión arterial, artritis o cáncer. Acá tenemos también otra encuesta que es mucho más nueva, es calidad de vida percibida como la razón para indicar algún tratamiento activo, en pediátrico es esto, y es interesante porque la calidad de vida, la alteración en calidad de vida fue la razón para comenzar el tratamiento, como una de las razones fue invocada en el 73% de los pacientes, como una de las 3 principales razones en el 57%, y la principal razón en el 27% de los pacientes. La ansiedad de los padres como factor contribuyente a indicar algún tratamiento fue importante en el 58% de los pacientes. Bueno, ¿y cómo tratamos PTI pediátrica crónica? Lo vamos a pasar rápidamente. Bueno, uno es la conducta de observación y rescate, lo clásico, o sea, lo observamos, si el chico sangra, le pasábamos inmunoglobulina, corticoides o anti-D, no me voy a detener en esto. En segundo lugar, hoy tenemos los agonistas del receptor de trombopoyetina. Los que podemos usar en pediatría, los que están licenciados para uso pediátrico, estos son el trombopag y el romiplastin. Su único objetivo es alcanzar recuentos plaquetarios seguros, arriba de 50.000. Los resultados son óptimos, en más del 50% de los chicos tratados estos medicamentos van a inducir algún tipo de mejoría. La elección del medicamento, siempre decimos que recaiga básicamente entre el paciente y su familia, ya que eso es lo que nos va a garantizar una adherencia mejor. O sea, hay chicos que prefieren el pinchazo semanal y otros que prefieren tomar la pastillita todos los días. Y en caso de fracasar el tratamiento, sabemos, con uno de ellos pasamos al otro. Respecto al rituximab, que es la otra opción, hay varios estudios pediátricos que demostraron que induce remisión completa entre el 30 y el 40% de los pacientes, pero generalmente la misma no se sostiene en el tiempo. El trabajo más importante fue un seguimiento a 5 años, que en el grupo pediátrico se vio que el 26%, o sea, 1 de cada 4 pacientes que recibía rituximab, se mantenía en remisión a los 5 años.
Y también después acá, esto fue muy reciente, un metaanálisis sobre 10 estudios, incluyendo 100 niños, pero esto ya en tiempo más acotado, que a los 12 meses el 43% de los pacientes sostenían la respuesta. La esplenectomía hoy por hoy es como tercera opción, los porcentajes de remisión están entre 70 y 80%, y el gran fantasma que es la sepsis post-esplenectomía, me detengo un segundo acá. En la sepsis post-esplenectomía, este es un trabajo, el de arriba de todo, del Sick Children de Canadá, de Toronto, donde encuentra una incidencia de sepsis en pacientes esplenectomizados de 3,8%, con una sola muerte, o sea, 0,4%. Posteriormente a este trabajo, ningún trabajo mostró muertes por sepsis post-esplenectomía. Acá figuran 3 más, el grupo egipcio, etc. Lo concreto es que la mortalidad por sepsis post-esplenectomía en niños con PTI y en los últimos 20 años, al menos de los reportados, es prácticamente cero. Respecto a las drogas inmunosupresoras, es la última opción, no vamos a decir mucho, simplemente en pediatría reservar los casos más severos y resistentes a todo lo anterior, y las más recomendadas actualmente son la ciclosporina y el micofenolato. Ya para ir terminando, el algoritmo que planteamos en la guía actual para PTI persistente o crónica, sabemos, hoy por hoy hay amplio consenso en el mundo en que la esplenectomía debe quedar como tercera opción, luego del fracaso de los trombopoyéticos o del rituximab. En esta guía nosotros ponemos en un plano de igualdad a ambas opciones, no preferimos uno sobre otro, y permitimos que sea el médico tratante, consensuando con la familia, el que decida cuál utilizar primero. Porque hay diferencias entre ambos, tanto en el objetivo terapéutico a lograr como en otros aspectos, que ahora les muestro rápidamente. ¿Qué es esto? Cuando uno indica el trombopoyético, su único objetivo es alcanzar un recuento plaquetario seguro, mientras que si uno indica el rituximab, su objetivo es alcanzar una remisión prolongada o incluso definitiva. La administración, una vez que uno indicó el trombopoyético, sabe que por lo menos 12 meses lo va a tener que tomar. Y los tiempos de suspensión o disminución de dosis aún no están definidos. El tratamiento con Rituxi está limitado entre 1 y 4 semanas, según lo que se recomiende, y también existe la posibilidad de retratamiento exitoso si el paciente posteriormente. Y respecto a licencia para uso pediátrico, obviamente los trombopoyéticos están aprobados, no está aprobado el rituximab porque nadie se preocupó por probarlo. Y ya para terminar, yo en el 2017 les di una charla sobre PTI en la cual el pobre Homero se rompía la cabeza entre las 3 opciones, la esplenectomía, el rituximab o los agentes trombopoyéticos. Actualmente tiene un problema menos, pero sigue rompiéndose la cabeza a ver si usa trombopoyéticos o rituximab. A lo cual yo le agregaría, de acuerdo a la charla del doctor Semple, que probablemente surjan otras opciones terapéuticas muy rápidamente. Bueno, muchas gracias.